Bueno, hola a nuestros queridos oyentes, espero que se encuentren muy bien en el horario, el día y el momento en el que estén ahorita. Hoy vamos a tener un episodio bien interesante, muy de actualidad, además, de un tema que hemos venido hablando en los últimos años de distintas maneras. Algunos tenemos claro lo que es, algunos otros no tenemos tan claro lo que es. Es un término, además, yo lo llamo una de esas palabras de moda que a veces van saliendo y que se vuelven muy de moda, obviamente con todo el respeto pues pues a todos los procesos que vienen detrás de eso, pero se vuelven muy de moda porque creemos saber qué es lo que significa y resulta que no. Y me estoy refiriendo a el término transformación digital, porque hoy tenemos una invitada que nos va a acompañar en este espacio para contarnos qué es todo este cuento de transformación digital, qué no es todo este cuento de transformación digital también, ¿cierto? Y cómo las familias, cómo las empresas familiares también están entrando o no en estos procesos, muy conectados además con los procesos de innovación y que vemos y hemos visto pues en muchos procesos con familias empresarias que a veces tendemos como empresas familiares a ir un poco más lentos en ese proceso, ¿no? Nos cuesta un poquito más porque el cambio nos cuesta a las familias empresarias, porque las generaciones, sobre todo las generaciones más maduras, son un poquito más resilientes a esos procesos de cambio. Y hoy vamos a hablar de esos procesos también, de cómo las familias, cómo las empresas familiares están entrando en estos procesos de transformación digital, qué están haciendo, qué no están haciendo y cómo podemos darle un empujoncito a todos estos procesos también en la conexión intergeneracional, porque esto es mucho de conexión intergeneracional, de cómo logramos combinar saberes entre las generaciones más maduras y las generaciones más jóvenes que vienen con muchas más ideas, que vienen con un pensamiento fresco y renovado. Entonces, queremos darle, aquí estamos con Anita, por supuesto, como siempre, y estamos con Karina Carrero, que nos está acompañando en este espacio. Así que, Karina, súper bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Oye, muchísimas gracias a ti, Paula, y a Ana María. Yo encantada de estar acá y compartir con ustedes pues, una visión bien interesante de, como tal cual tú dijiste, qué es y qué no es transformación digital y cómo poner eso en el contexto de un negocio familiar, sobre todo un negocio familiar tradicional, ¿no? Que se ve con esto que capaz eh, les genera cierto estrés o temor, ¿no? O lo ven lejano y bueno, espero luego de escucharme y de intercambiar ideas con ustedes, pues que se despejen muchos paradigmas allí sobre el tema, ¿no? Buenísimo, Karina. Y pues por supuesto, además de contarles a nuestros queridos oyentes que además de Karina ser una consultora durísima en estos temas, resulta que Karina también viene de toda una historia de empresa familiar que antes, ustedes saben que nosotros siempre antes nos sentamos a hablar con nuestros entrevistados y antes Karina nos estaba contando un poco sobre esa historia, nos estaba hablando sobre lo que significaba que el papá estuviera usando espacios familiares para solucionar asuntos de la empresa y bueno, todo lo que fue también su historia siendo parte de una empresa familiar. Entonces, ¿qué te parece, Karina, si arrancamos un poco por conocer de ti, quién es Karina, qué está detrás de su historia, un poco también de cuéntanos sobre la empresa familiar y cómo es todo ese recorrido para llegar a estar donde estás? Cuéntanos un poquito de ti. Claro, perfecto. Mira, te hablo brevemente sobre ese tema. Primero, yo soy venezolana, tengo ya 12 años viviendo en otro país, vivo actualmente en Panamá. Y digamos, profesionalmente me formé como ingeniero de producción, tengo mucha, como digo yo, ese mindset de empresa, procesos, mejoras, productividad, o sea, ese es como mi core, mi esencia, ¿no? Y pienso así hasta en mi casa, en todo lo que puedo mejorar. Digamos, profesionalmente me he desarrollado más o menos tipo de empresas privadas a nivel de consultoría o a nivel de la banca o diferentes tipos de empresas.
desarrollando proyectos y buscando siempre cómo mejorar, pues cómo hacer las cosas desde el punto de vista ya material, cuantificable, ahorros, incremento de ingresos, y desde el punto de vista de mejoras, pues cómo simplemente reorganizar las cosas sin que eso implicara para empresas algún tipo de inversión, ¿no? Eso también es un reto, pero todo es alcanzable cuando la empresa tiene la disposición para hacerlo en temas de tiempo y en temas de cultura. Ahora bien, los últimos 7 años, lo que quise hacer yo ya en forma independiente, pues por venir de un negocio familiar, que ya les hablaré ahorita enseguida, venir con esa cultura de ser independiente, yo dije, bueno, yo también quiero probar suerte trabajando por mi cuenta, y siempre sentí, y todavía aún más lo tengo internamente, esa idea reforzada, de que venía yo con una cantidad de experiencias haciendo todo esto que les acabo de comentar para grandes empresas, y yo dije, bueno, vamos a hacer esto para una pequeña, mediana empresa, que ojo, paralelamente, informalmente, porque eran comidas van, cafés vienen, yo en cierta forma estaba haciendo esto para amistades, y decidí, bueno, vamos a capitalizar esto y hacerlo mucho más formal, y entonces ahí es cuando empiezo a trabajar por mi cuenta como mentor y consultora de pequeñas y medianas empresas. Y en ese camino, por eso me encantó escucharte y hablar de ustedes, hablar con ustedes sobre ON, me consigo retos que yo no estaba preparada para enfrentar, en el sentido que todas las empresas que me conseguí eran hermanos que se asociaron, esta es una empresa que nació en mi familia, y había cosas que yo no podía mover, y por eso recurría mucho a mi papá y hablaba con mi mamá sobre, bueno, ustedes cuando estos temas se dan en la empresa, pues en esto que hacían, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco lo que ha sido mi trayectoria. Yo siempre digo, cuando alguien me pregunta qué soy, a mí los cargos ya no significan nada. Yo digo que como experiencia soy Senior Project Manager. Tengo ya 22 años haciendo cualquier cantidad de implementaciones de diferente tipo, proyectos de larga data, de más de 3 años, 2 años. Entonces yo digo que a mí me gusta implementar. Tú me llevas a una empresa, a ayudarlos a llevar el día a día, lo puedo hacer por un ratito, pero me aburro, porque si no hay nada que implementar, pues yo le pierdo el interés como al asunto. Me encanta diseñar algo y después verlo en vivo. Ese algo puede ser una empresa, una tienda, un sistema o cargos o estructura. O sea, eso es lo que, así es como funciono yo, y me encanta hacer eso. A ver, ahora en la segunda parte que me decía sobre el negocio familiar, yo crecí junto dentro de una familia donde mi papá decidió en esa época pues ser emprendedor. Estamos hablando, y bueno, la gente va a sacar cuenta de mi edad, no importa, está perfecto, de los años 70, en una Venezuela súper, podemos decir, próspera, en donde pues todo el mundo veía oportunidades de desarrollarse en algo, y mi papá pues logró destacarse en el área textil, que era un componente fuerte en aquella época, que ahorita no, quizás no lo es tanto como antes. Y entonces nada, mi papá tuvo esa empresa por casi 30 años, y hago bastante énfasis en esto porque estoy segura que después mi papá va a escuchar este podcast y entonces le va a gustar lo que voy a decir de él. Este, Mi papá mantuvo la empresa por muchos años, y mi hermano y yo crecimos como parte de esa empresa, y como les compartí a ustedes, esta era manufactura 100% bien tradicional, fundada desde cero por mi papá, mi mamá como asesora allí, tú sabes, la que siempre le recomendaba cosas, y bueno, parcialmente en diferentes etapas de quizás de mi niñez, cosas muy puntuales y ya un poco más grandes, yo en algunas cosas me involucraba en la empresa, especialmente en vacaciones, y a mí me encantaba, era cuando, imagínate que esa era la época que se preparaba la planilla, que tú contabas el dinero y hacías las bolsitas. Entonces yo escribía los nombres de los trabajadores, eran un montón, y a mí me encantaba contar el dinero. O sea, yo metía, ajá, aquí van tantos bolívares, porque esta es la moneda de mi país, y, ajá, y hacía la cosa, y firmaba los sobrecitos, como eso es lo que a mí me encantaba, siempre ayudar a mi papá. Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo de la empresa, que la empresa, bueno, al final, y eso con esta historia, desde un contexto más resumido, es que yo empezaba mis talleres con mi emprendimiento, ¿no? Yo le decía, yo vengo de este negocio, y al final la empresa para nosotros siempre era alguien más. O sea, yo la sentía como ese tercer hermano, ¿no?
no sé si mi hermano comparte esa impresión conmigo, pero yo siempre lo sentí así, porque siempre se hablaba de la empresa en la mesa, salíamos de vacaciones y era la empresa, regresábamos de vacaciones y era la empresa, o sea, siempre fue el contexto y en un momento de pequeña yo lo sentía como obvio y yo solamente crecí bajo ese modelo. Entonces, pues cuando yo me gradúo de la universidad y empiezo a trabajar, para mí toda esa experiencia era nueva, porque yo crecí viendo a mi papá, ok, trabajando, pero para él. Entonces, trabajar para otro, para mí, esos primeros años de trabajar en una empresa, una corporación, fue totalmente de aprendizaje para entender cómo era esa dinámica, porque para mí era ajena. Mi papá yo nunca lo vi trabajando para una empresa, lo vi siempre él como el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, eso es un poquito mi historia, ¿no? Karina, yo no puedo dejar de decir que en el preámbulo estábamos precisamente conversando algunos de los detalles que acabas de traer y me encanta compartir esos detalles con nuestros oyentes porque tú estás trayendo unas imágenes que incluso yo puedo decir en primera persona que a mí me evocan muchísimas cosas que sentía cuando niña, adolescente, siendo también pues miembro de una familia empresaria. Claro. Y me surge entonces un comentario que quizás nuestros oyentes, quienes también tengan esa condición y para quienes no, van a sentir una curiosidad inmensa por lo que voy a decir, y es que las familias empresarias también tienen una psicología. Y entonces, si hablamos de esa psicología, yo hasta le dije a Karina hace un instante, Karina, me estás haciendo no solamente traer unos recuerdos muy vívidos, sino también me estás permitiendo expresar, cosa que no lo había dicho de esa manera antes, que incluso yo podía no solo sentir que la empresa era otro hijo, sino incluso que podía sentir celos de ese otro hijo. Y entonces es interesante porque es que la empresa es un ser vivo. Claro. Entonces, cuando hacemos conciencia de ello, wow, es como una gran revelación. Yo sé que nuestros oyentes Claro. están diciendo, "Ah, ya estoy entendiendo tantas cosas, porque si no lo vivimos de esa manera, si no Sí. lo procesamos de esa manera, como que no logramos hacer un encuadre incluso de muchas situaciones, porque solo cuando las cosas se ubican en su debido lugar es que Sí. podemos comprender y en consecuencia Claro. hacernos cargo de muchas otras cosas que nos dará para otros temas en otros momentos, pero gracias Sí, por traer ese tipo de referencia que es tan potente. claro. Mira, no, y de hecho, esas se las puedo compartir luego para que la tengan y la pueden, les autorizo para que usen esa foto para cualquier cosa que quieran hacer. Pero yo hice, para ese primer taller que yo hice acá presencial hace 7 años, yo tomé una foto, yo tengo una foto bellísima con mi papá, mi hermano y mi mamá en el escritorio de mi papá en la empresa. Entonces, esta foto yo agarré para la presentación, le pinté como un muñequito y dije, y esta es la empresa. Perfecto. Somos nosotros cinco. Ahí falta alguien. Esa foto nos encanta. Creo que está perfecta para nuestra publicación de este episodio en redes porque sí, es algo Sí, te la potentísimo voy que a, estás te las voy a trayendo enviar, a la te las voy a conversación. enviar. Y Sí, miren sí, No, lo y que la, y puede además que la, pasar. mi papá es Sí. guapísimo, así que esa foto está magnífica que la comparta. Ah, no, entonces él va a decir, me siento orgulloso. Esa sí está aprobada. Importante. Exacto. Qué bien. bueno, Además, miren qué interesante. Aquí estamos hablando, supuestamente estamos hablando de temas de transformación digital. Supuestamente nos está hablando una Karina que llega con una claridad diciendo, es que yo soy una ingeniera de producción en principio, obviamente después con la claridad de que hoy en día pues te dedicas específicamente ya a todo lo que tiene que ver con ser senior project manager. Sin embargo, me encanta también esa otra parte de vocación que nos trae Karina y es alguien desde esos lugares que podría ser vista como una persona en principio, si solo me quedo con esa información, como la más racional, ¿sabes? Resulta que nos traes una evocación de otra índole súper ampliada, que es la que nos permite vernos de manera integral. Entonces también, gracias por eso. Claro. Y te dejo, Pau, aquí seguir nuestra conversación, porque si no nos vamos para otro lado y tampoco podemos irnos en exceso para otro lado, porque los oyentes también están diciendo, yo quiero también escuchar acerca de transformación digital. no, Claro. pero por supuesto, igual sí, esto es una delicia, porque además curiosamente los consultores que hemos tenido hasta el momento,
Anita, son consultores que vienen de ser parte de una empresa familiar, que han tenido mucho contacto con eso. Eso me parece muy bonito porque es que al final el 80% de las familias, de las empresas en el mundo son familiares. Es aproximadamente, ese es el indicador. Yo siempre lo digo, yo creo que la gente ya está como cansada de escucharme porque siempre les doy ese indicador, pero es cierto. Entonces, pues obviamente, imagínense si eso es así, con cuántas empresas familiares nos topamos a diario en todo, desde que vamos y Así es. compramos una bolsa de leche a la tienda hasta que voy con una organización mucho más grande a comprar otro tipo de cosas, ¿no? Pero ahí nos encontramos muchísimas empresas familiares, así que, pues bueno, eso es súper interesante poder tener consultores que tengan experiencia, que conozcan además lo que significa, que no es como, no todos los consultores tienen esa experiencia tampoco, ¿no? Y es súper Claro, valiosa porque cuando tú entiendes cuál es la dinámica de una empresa familiar, el proceso consultivo viene con mayor entendimiento de eso, o sea, viene con yo entiendo que no te puedo decir a ti que hagas esto y esto y esto. Yo entiendo que no te puedo decir a ti que, por ejemplo, despidas a toda tu familia. Yo entiendo que, o sea, vienen con un entendimiento de haber estado allá y de saber lo que eso significa y hace que además los procesos consultivos sean mucho más enriquecedores. Entonces, eso me parece buenísimo porque los consultores que hemos tenido han tenido esa experiencia con empresas familiares. Y ahorita que Anita decía, mm, este sistema vivo, ¿no? Bueno, y que tú también, Karina, lo mencionabas y decías, bueno, esto es una persona, esto es un sistema vivo, ¿no? Y como sistema vivo que es y como persona que es, pues se transforma, cambia, muda, crece y es muy interesante ver también cómo voy a conectar todo esto con transformación digital, porque justamente de eso viene también de esa palabra, ¿no? Viene estamos en la llamémosla también la cuarta revolución industrial, que habla sobre todo esto de transformación digital y empiezan a aparecer términos como machine learning, inteligencia artificial, big data, IoT y todos estos términos alrededor de estos procesos que también implican un proceso de transformación, un proceso de cambio que no solamente se da, mm, digamos, en cada uno de los individuos, sino que se da también en ese sistema vivo que es una empresa. Así que me voy a traer eso y voy a conectar entonces con transformación digital para que nos empieces a contar entonces qué es todo eso de transformación claro, digital, que además no es nada más que otro proceso de cambio por el que estamos pasando como humanidad. O sea, la gente también a veces está un poquito preocupada y dice es que me va a quedar sin trabajo, es que nos vamos a quedar sin trabajo, ya las máquinas nos van a reemplazar. Yo digo es parcialmente cierto, sin embargo Em, hay que entender también que son los procesos como de cambio que ha sufrido la humanidad con el pasar del tiempo y por eso hablamos de primera revolución, segunda, tercera, cuarta revolución ahora. Y en cada una de esas revoluciones, que es también el proceso de transformación de la humanidad, han habido pues ciertos cambios que incomodan a algunos, ¿no es cierto? Y que de pronto sí, en todos ujú, perdimos trabajos, en todos, porque hizo parte pues del proceso transformacional pues, de lo que se estaba viviendo en su momento. Entonces, hablemos ahora sí de qué es todo eso de la transformación digital. claro. Mira, en palabras sencillas y en mi definición sobre el tema, la transformación digital no es más que una nueva forma de conectarte con tus clientes. Y que lo interesante es, y es lo que yo he estado analizando y por implementaciones puntuales que he estado haciendo en los últimos años, obviamente durante la pandemia, post-pandemia, disculpen el tema trillado de traer la pandemia aquí a este podcast, pero bueno, hay que nombrarla porque no hay que digamos, no hay que dejar de lado de que fue efectivamente durante la pandemia que muchas empresas dijeron, hey, estoy perdiendo conexión con mis clientes. Y también nosotros como personas empezamos a conectarnos diferente con esas mismas empresas que le comprábamos antes y en nuestra vida diaria también empezaron a aparecer y a tener vida en nuestros hábitos de consumo otras empresas que no teníamos en el radar, porque simplemente a la que estábamos acostumbrados a tener contacto físicamente, pues hubo un tiempo que desapareció ese contacto y empezamos a cambiar hábitos de consumo, ¿no? Algo que compraba, que iba a la tienda,
adquirí el hábito durante muchos meses de comprarlo y que me lo trajeran a casa, y ahora eso me resulta cómodo. Y yo como persona, ahora, y también como empresa, antes que me abastecía de tal cosa que llegaba de esta forma, ahora tengo cualquier cantidad de proveedores diferentes. Y también muchos mercados han visto, por todos los retos que hay ahora mismo, por las cadenas de suministro, que esto ya es otro tema, se han visto la necesidad de voltearse al mercado interno y empezar a conectarse. Y estas empresas pequeñas, medianas, han tenido que aprender a desarrollar otras formas de conectarse con estas empresas grandes que funcionan en sus mercados. Entonces, para mí, más o menos herramientas, finalmente la transformación digital es entender cómo ahora las personas se están conectando y están requiriendo información, bienes y servicios, y qué es lo que esperan para entonces tú voltearte como empresa y establecer esos nuevos canales de comunicación. Obviamente, el canal rey ahora mismo son todas las herramientas digitales que yo tengo. Pero ¿dónde entra a jugar un juego la data? Que ahí es donde todos dicen, bueno, el manejo de la información, cómo obtengo más información de los clientes, viene de esa necesidad de entender cómo se está conectando la gente, con qué frecuencia lo hacen, qué tipo de cosas le interesan, qué cosas ya no le interesan, cuáles son los nuevos hábitos de consumo, qué es lo que más le preocupa a la gente. Y cuando tú entiendes eso como empresa, dependiendo, independientemente del tamaño que tengas, vas a buscar las herramientas siempre para ir más allá. Eh, Trabajar con las redes sociales, que las redes sociales no es nada más publicar y hacer stories y grabar reels y todo esto, sino es cuál es la lógica de hacer eso y cómo es tu cliente para entonces utilizar esa plataforma para conectarte con ellos y atraer más personas parecidas a ellos. Y todas estas herramientas, Meta, detrás de todo eso hay cualquier cantidad de herramientas para los negocios para entender cuáles son tus clientes, tu público objetivo, y ir detrás de personas iguales a esos que ya te están comprando. Y así también cuando tienes una tienda en línea, que mucha gente dice, yo quiero un website para mi empresa, pero es que detrás de la tienda en línea eso es un canal muy poderoso. Una tienda en línea, un e-commerce, una página web, con tienda o sin tienda, es una ventana tuya al mundo. Y entonces ya cuando tú abres esa ventana al mundo, estás diciéndole al mundo, aquí estoy, esto es lo que yo hago. Y te pueden llegar una comunicación de diferentes lugares. Y lo interesante es, y ahí es donde empiezan realmente los retos, cuando tú decides abrir esa ventana, tienes que estar preparado detrás de la empresa para tener los procesos y todo lo que tengas establecido para dar respuesta a eso. Porque si bien es cierto, tú puedes poner un botón de WhatsApp en una página, pero si detrás de ese botón no hay un proceso establecido de atención, que bien puedes conectar ese WhatsApp a un bot y el bot responde automáticamente, pero en algún punto tiene que haber una interacción con una persona, porque va a haber un delivery o una atención a una solicitud de alguien que vino por la página. Y programar ese bot, que ya viene por inteligencia artificial, requiere que alguien de la empresa, un departamento, se siente a analizar cómo va a ser esa interacción con el cliente, y que eso no es que lo hice una vez y ya, porque tu cliente va demandando más cosas y la idea es que tú vayas aprendiendo esas interacciones y actualizando todos tus puntos de contacto con tu cliente en todos los canales digitales que decidas activar. Pero cada canal digital que tú activas o cada herramienta que utilizas, al final te va a generar una cantidad de información que debes estar en capacidad de analizarla. Y ahí es donde entramos, pues todas las personas que vivimos en la empresa, para desarrollar procesos, estructuras y canales para responder y atender a eso, porque hay un costo de oportunidad gigante, eh, porque lo que se ha hecho es activar muchos canales, pero no necesariamente dentro de la empresa existe la madurez o la capacidad de responder a lo que estás recibiendo. Muchas veces puede que la gente dice, no, mira, la página web no me funciona, las redes sociales no me funcionan, compré tal cosa, estoy haciendo email marketing, no me funciona, y tengo una cantidad de información, no sé qué hacer con esto. Bueno, ahí es donde tienes la oportunidad. Necesitas tener un área de inteligencia de negocios, trabajar con esa data y generar de allí insights, esa información, para desarrollar nuevos productos, para adaptar tus productos, para cambiar tus procesos, para establecer alianzas diferentes, entender también cuando analizas todo el contexto,
puedes entender cuál es la evolución que tú debes tomar. O sea, en realidad esto es como tal cual tú lo describiste, es un reto, es una nueva generación, pero lo interesante es que la empresa no puede ver esto solo como una exposición o una cantidad de herramientas que tengo que comprar e implementar, sino que va de la mano con una madurez dentro de la empresa que va a requerir quizás nuevas formas de pensar o nuevas personas que van a entrar a sumar para aprovechar todo eso que te está, todo ese contexto que te están trayendo, toda esta interacción digital a tu empresa, ¿no? Entonces es tal cual, para mí la forma correcta, sé que no vamos a llegar ahí todavía en la pregunta, pero para mí la forma correcta de esto es entender realmente qué quieres hacer, porque transformarte digitalmente es una base y de hecho es un trampolín para la internacionalización de tu empresa, tema que también me apasiona y estudié al detalle en una de las maestrías que hice. Es de hecho la puerta para hacerlo. Entonces tú tienes que estar como empresa preparada para eso, porque te pueden llegar solicitudes y oportunidades que pueden ser interesantes, sea que vengan de la mano con algún acompañamiento de tu gobierno o no, pero definitivamente es una puerta para eso. Entonces ahí queda esa decisión de los líderes de esa empresa, pues para qué lo quieres hacer. Si quieres empezar simplemente a seguir a la competencia, a hacer lo mismo que están haciendo, pues puedes estar chévere, das un paso adelante, pero puedes estar perdiendo el norte de realmente cuál es el beneficio que eso te puede dar, ¿no? Logras muchas cosas, productividad, cuando implementas una cantidad de herramientas, pero lo más interesante es que generas una cantidad de información que es importante analizarla y entender qué hacer con eso. Ahí es donde está realmente la lógica y aunque se reemplazan tareas por herramientas, por robots, como tú bien lo mencionaste, que también leí por ahí, o sea, no es lo mismo inteligencia artificial que robótica, son dos cosas completamente diferentes, pero sí hay tareas manuales que se reemplazan, pero ojo, las tareas básicas necesarias para que todos funcionemos como empresas y como personas, pues también se requieren y hay muchas cosas que no se pueden necesariamente reemplazar por la tecnología, ¿no? Y eso puede ser otro tema de conversación. Súper, y sabes, me haces pensar en una historia, no voy a decir la persona, la historia, la organización que está detrás de esta historia, por supuesto, pero hay una empresa que es una empresa grande en Bogotá, en Colombia, y ellos se pusieron a comprar una herramienta, una de las grandes de analítica de datos, ¿no? Power BI, fue la que compraron, Ajá, y la sí. implementaron. Y una cosa que nos pusimos a conversar, pues haciendo muchos análisis, pues porque yo dentro de mi experiencia trabajé en procesos de transformación digital e intenté emprender en estos temas. Entonces, pues te lo digo también como con conocimiento de causa muy cercana. Y una cosa que pasa mucho en las empresas es que las empresas se quedaron como en el tema de que transformación digital implica salir a comprar un montón de fierros tecnológicos, los llamo yo. O sea, salgamos y compremos, eso metámonos en redes sociales, eso montemos un e-commerce, eso compremos Power BI. Y mira, la mitad de esa organización, o sea, yo soy una convencida que botaron la plata, pero ha sido de una manera impresionante. Además que Power BI para unas organizaciones ya más grandes es una herramienta costosa. Y Claro. botaron la plata totalmente porque ellos igual seguían haciendo sus análisis en Excel. O sea, era como, pásame el no sé qué. Sí, claro, aquí, hago ahí una suma en Excel y uno dice, venga, pero usted tiene una herramienta, hago ahí, bueno, saco hago un montón de análisis para ir un poquito más profundo. Em, y yo les decía, pero ustedes tienen una herramienta súper poderosa con la que pueden hacer muchos análisis y todavía lo están haciendo en Excel. Claro. Y parte de lo que significa, que tú lo mencionabas ahorita, ese proceso de transformación digital es que incluso no parte en la tecnología, las cosas no parten en la tecnología, las cosas no parten en salgamos a comprar algo, las cosas parten desde nosotros qué queremos hacer, cuál es el objetivo, cuál es la pregunta que Claro. queremos resolver. Ahí es donde sí parte el ejercicio, ahí es donde incluso parten muchos ejercicios hasta de uno como ser humano, porque como que salimos a buscar un montón de herramientas, pero no sabemos para qué las estamos utilizando.
y sí, terminan siendo herramientas súper subutilizadas que literalmente echaste la plata a la basura. Y eso es importante que nuestros oyentes entiendan que transformación digital, y yo incluso me quedaría más con el término transformación, o sea, el cambio, que luego viene una herramienta que yo pongo al final que me ayuda, eso es otra cosa. Pero no puede ser que la herramienta es el que ¿me soluciona qué además? Porque es que creemos que entonces también eso vino aquí a solucionarnos la vida y que nos va a entregar toda la información. Entonces siento que detrás de eso hay un montón de como de imaginarios que se hace la gente alrededor del término y por eso digo yo que son palabras de moda porque no profundizamos sobre eso y realmente no sabemos lo que eso significa. El término Sí, digitalizar implica la conversión, es el dato que está detrás de eso, o sea, es la información que está detrás de todo eso, sí, es como yo meto los datos sí, en para, o sea, no implica, la digitalización no simplemente implica ir a comprar alguna herramienta tecnológica. Entonces creo que eso sí es algo que debemos tener súper en cuenta en estos procesos porque nos quedamos con eso y terminamos botando la plata en unas herramientas que no sirven para absolutamente nada cuando pudimos haberlo solucionado de una manera mucho más sencilla, como tú lo decías al principio, y es, hay muchos, por ejemplo, hay muchos análisis que yo ya puedo hacer, que yo puedo hacer en un Excel. Y está bien, pues porque no claro, necesito nada más que un Excel. En este momento, a lo que tienes, pues está bien, suficiente con un Excel, no tienes que salir a comprar un montón de cosas. Pero claro, como no lo tenemos claro, pues hacemos un sí. montón o compramos un montón de cosas que no nos están sirviendo para nada. Entonces, me parece súper chévere y bueno, y me haces en serio recordar ese caso que yo viví porque lo veo además en muchas organizaciones y el tema de los datos definitivamente es lo más importante y el tema del análisis de datos, tanto que ahora ya entonces empezamos a hablar también de analizar data no estructurada, que incluso con Anita alguna vez lo hablamos muy en torno al análisis más cualitativo, cómo convertir el análisis cualitativo en algo cuantitativo que nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Incluso desde ahí. Exactamente. Y yo creo que eso también están buscando todas estas herramientas, ¿no? Y ahí, pues bueno, las grandes de tecnología tienen muchísimas cosas súper chéveres para trabajar ya a nivel de algoritmos y muchas herramientas, pues también open source que se pueden utilizar. Cuéntanos entonces, Karina, un poquito más de cómo has visto todos estos procesos en las empresas familiares que has encontrado allí, qué tan Mira, abiertas, es bien cerradas. interesante. Sí, sí, mira, y voy en línea con algo que habíamos conversado, que te dije qué es lo que es en términos generales, pues de esto se puede hablar cualquier cantidad de cosas. Para mí existen niveles de maduración que van de la mano con lo que tú acabas de decir. em, y lo que no es, y ahí voy a hacer el puente con el tema de las empresas familiares, cosas como frases que yo he escuchado, es que yo quiero tener un Shopify porque el que no tiene un Shopify no está en nada. O yo quiero simplemente tener ya mi página web, porque el que no tiene una página web que no existe en Internet, no existe. O sea, estas son las frases que yo he escuchado. Y definitivamente frases como esas asociadas a cualquier aplicativo que tú quieras mencionar para digitalizar cualquier tarea, que eso en esencia al final es eso, tú decides digitalizar qué tarea y después te montas a decir pues cómo lo haces, como que cuál software o aplicativo utilizas. Lo que mucha gente deja por fuera es justamente lo que tú acabas de decir, ok, qué información me genera esto y cómo sé que eso realmente está funcionando, ¿no? Y cómo aprovecho toda esa información para retroalimentar a la empresa. Ahora, dentro de las empresas familiares, precisamente es bien interesante porque tú puedes escuchar, por lo menos cosas que yo he escuchado, conversaciones entre las diferentes generaciones, que puede salir alguien que tiene una empresa por muchos años, vamos a suponer que todavía, vamos a suponer que la primera o la segunda generación, que tienen 40 años viendo la empresa vender y todo esto, lo han hecho siempre de una forma y ahora viene una nueva generación, muy millennial, o la siguiente, ¿cómo es que es? La generación X, o sea, los más actuales, los nativos digitales, y le dicen, oye, pa, pero necesitamos tener una página web y tenemos, esto lo podemos vender en línea. Si en algunos casos esta generación tiene buen enlace y la dinámica es positiva dentro de esa empresa,
este millennial o es, digamos en términos generales, nativo digital, logra convencer a la empresa de montarse en este tema y la implementación se hace bien, logra realmente abrir una ventana o un canal nuevo de ventas para esta empresa tradicional. Si el tema no se vende muy bien y solamente se hace para las generaciones tradicionales de la empresa, ven esto como que, bueno, vamos a ver qué tal esto, total, yo llevo 30, 40 años o lo que sean llevando este negocio y nosotros no teníamos eso y vendíamos y somos rentables, o sea, pero bueno, deja que fulanito haga tal cosa y vamos a ver qué tal. Pero como no se hace como un proyecto integrado ni como un objetivo base, lo que empieza a suceder es que eso pues cortocircuita todos los procesos internos de distribución, de almacenamiento, de compras, de facturación de esa empresa. Porque, ay, esto es de la tienda, ah, qué pereza, ¿y cómo vamos a facturar esto? Y empiezan a aparecer un montón de dolores nuevos dentro de la empresa que no estaban previstos simplemente porque eso no se abordó como se debe abordar. Pues es un cambio, es algo nuevo, eso requiere estructura, requiere gente, requiere conectarse con la forma en que hacía negocios la empresa, requiere un tema de comunicación a lo interno también importante. Estoy hablando más de cara a interno a la empresa, porque de cara a lo externo, ya sabes, ¿no? Eso es otro tema. Pero de cara interna a la empresa requiere hacer un montón de conexiones con ese cliente interno para que esas iniciativas realmente tengan poder. Te puedes conseguir en alguna de estas empresas familiares que quizás el e-commerce existe, pero no está conectado con nada y esto lleva quizás un inventario en un Excel por allí, o es algo, o un auxiliar, etcétera, y tiene sus propias, como digo yo, en términos sencillos, novelas, porque a lo mejor hay diferencias de inventario, compras que salieron por ahí que no fueron registradas, o facturación que no se llegó, o a saber cuando tienes alguna devolución o algún reclamo, o quizás ya algo más fuerte como un contracargo de un banco cuando es un reclamo de un cliente por una transacción quizás no reconocida. O sea, todas esas cosas cuando no están conectadas a lo interno con los procesos originales de la empresa, pues empiezan a generar cualquier cantidad de cortocircuitos y lo que suele pasar es que este canal tan poderoso nuevo, en esta nueva era digital, pues pierde peso o importancia dentro de la empresa y por ende no se aprovecha al 100%, porque puede ser un canal tan poderoso que al final puedas llegar a otros mercados, que ahí es donde empieza la decisión estratégica cuando decides establecer pues, este tipo de iniciativas de e-commerce, puedes llegar a otro mercado, puedes ganar eficiencias dentro de la empresa, simplificando una cantidad de procesos administrativos, sí, solo sí, haces las conexiones, integraciones automáticas de esa plataforma con el resto de tus procesos internos administrativos para que todo fluya sin ningún tipo de interrupción o interfaz humana, porque finalmente para mí, en todos estos años que llevo implementando cosas, si yo implemento algo que es una innovación, es un software, un aplicativo, y para yo conectarlo con mi empresa necesito una interfaz manual, y entiéndase esto como una persona que tiene que tomar la información de la plataforma y el aplicativo y llevarlo al resto de los sistemas que funcionan en la empresa para ver cómo le va a ese canal o cómo funciona ese otro sistema, no hice nada. O sea, para realmente estar en esta nueva generación industrial, lo que funciona es que todo esté conectado, porque se supone conectado, integrado, que la información fluya y que se supone que yo debo utilizar a las personas para analizar y pensar en función de todo eso nuevo que me está llegando y se convierta en una empresa, en un ente de innovación. Y que eso te pueda ir guiando a transformarte en algo quizás diferente, pero más con los tiempos de ahora. Porque también es cierto que tu cliente tradicional con el tiempo va a ir desapareciendo, bien sea una empresa, si tú eres B2B o cliente, esos clientes tuyos, es mentira que aunque la longevidad de la gente haya aumentado, pues no vas a tener siempre la misma masa de clientes, esos mismos clientes van cambiando y los consumidores nuevos, estos nativos digitales, demandan otras cosas. Entonces, si no te quieres quedar atrás y desaparecer, tienes que empezar a entender cómo quizás tus prospectos nuevos o tu cliente ha cambiado. O quizás hay un mercado interesante que tú no has llegado y la única forma de llegarle es teniendo nuevas formas de conexión.
Mira, finalmente todo esto parte de entender y de ahí empieza el análisis, cómo interactúa el cliente contigo y qué otras cosas necesitas para llegarles quizás a ese otro cliente que te interesa y quieres crecer. También, voy a ser honesta, hay empresas que yo les he dicho y escribí de eso hace rato, si lo que estás haciendo te funciona, pues ¿para qué lo vas a cambiar, no? Yo tengo una muy buena amiga que ella tiene negocios familiares, es una agencia inmobiliaria, y salgo yo y le digo, mira este avance que salió, ahora hay plataformas que te muestran, y de hecho uno es un emprendimiento que lanzaron acá, que tú puedes ver la propiedad casi como que si estuvieras en el metaverso. Ni siquiera te tienes que mover, porque como lo último que a mí me encantaba es que estos sistemas de llaves automáticos que funcionan a través de plataformas, porque el problema con los realtors es la logística de las llaves, de las propiedades. En cambio, hay otros mercados donde existen aplicativos que se colocan en la cerradura y tal y qué sé yo, y tú desde donde estés, a través de una app, le autorizas a Paula a entrar al apartamento de Karina que lo estaba vendiendo, sin que exista ningún flujo físico de llave. Pero ahora vamos más allá, lo cual me parece fantástico, es que ahora hay otro nivel. Es decir, yo puedo ir a ver, alguien puede venir a ver mi apartamento en venta, si estuviera en venta, no lo está, si estuviera en venta, pudiera venir a ver mi apartamento desde cualquier lugar del mundo. Entonces alguien diría, esa es la propiedad que yo quiero comprar en Panamá y yo estoy, no sé, en Irlanda y desde allá lo puedo ver y me puedo poner en contacto con Paula, que es la realtor, y lo puedo comprar. ¿Me sigues? Entonces, realmente lo que me parece interesante ahora mismo es que no existen límites para lo que puedes hacer. Entonces, todas las plataformas que hay son bien interesantes. Eh, y un negocio que también estaba viendo precisamente ese video anoche, cómo se han transformado estas comunidades de vinos con todo este nuevo tema del metaverso y además los NFTs y blockchain. Ahora se habla de comunidades autogestionadas dentro de estas mismas comunidades de estos clubes de vinos, porque dice que hay que transformar ese concepto tradicional de que yo me apunto en un club de vinos y esta familia escoge, estoy hablando de estos grandes viñedos de California y de Europa, estos grupos familiares escogen pues qué vinos van a empezar a vender nuevos y de vez en cuando me llega una botella nueva o me invitan a una actividad de vino. Pero ahora no, ahora llegó una gente y dijo, no, es que ahora lo queremos hacer diferente. Queremos hacer un mecanismo de crowdfunding donde todas las personas participen y además todo esto esté vinculado con el wallet de cada quien y puedan pagar con criptomonedas y que además la gente vote por qué actividades quiere hacer. O sea, la gente quiere ya tener un poco más de participación activa. Entonces, llegar hasta allá requiere un nivel de madurez importante. Y hablaba uno creo que era tercera generación de uno de los viñedos, y él decía, esto ha sido un cambio importante para nosotros, no solamente entender cómo ahora los clientes se querían conectar, sino que además nosotros no nos queríamos quedar fuera de ese juego, queríamos entrar y involucrar a más personas. Entonces, cuando tú haces una plataforma de ese estilo, te da la oportunidad de conectarte con personas alrededor del mundo, o sea, con cualquier cantidad de personas, le estás dando acceso a muchísimas más personas y clientes diferentes y puedes aprender muchísimo de esas interacciones. Pero de nuevo, para llegar a ese punto, como que la primera sentada, como digo yo, que tiene que hacer la familia es decir, ok, ¿qué queremos hacer? Esto no es una moda, no es algo que se lo vamos a dar al nativo digital de la familia porque no tiene nada que hacer y a ver, eso es lo que le gusta, él lo quiere hacer y que esto se convierta nada más como en un ensayo porque realmente es algo súper poderoso. Y como te digo, es tal cual una puerta súper fuerte para internacionalizar la empresa. Y de nuevo, como acabo de darte la idea ahorita, si tu negocio está funcionando y tú nada más necesitas activar dos cosas para quizás irlo llevando paulatinamente a ese proceso, perfectamente lo puedes hacer. Tampoco se trata de ser 100% disruptivos y quizás crear un estrés que al final te pudiera generar una fuerte inversión y costarte la empresa, ¿no? Porque puede ser una inversión tan grande que tú digas, wow, ¿cuánto tiempo va a recuperar yo esto, ¿no? Eh, entonces, ahí yo siento que es una decisión muy particular, como como digo yo, pues cada familia tiene su dinámica,
supuesto yo nunca opino de cómo funciona una familia, ni de mis amigos, ni siquiera la propia familia de la gente que ha crecido conmigo en mi familia. Cada familia es como un ente propio, ¿no? Imagínate una empresa bajo un contexto familiar, pues también para mí es un ente propio y este es un tema que es fácil, para mí es una discusión de junta directiva en esa Ujú. familia, para entender qué quieren hacer y que lo más interesante y para mí lo más importante es no hacerlo simplemente porque es lo que está de moda. O sea, yo me tomaría un tiempo para entender qué es lo que están haciendo los líderes del mercado, en la industria donde yo estoy, qué de eso realmente me interesa implementar y establecer prioridades. Pero definitivamente una vez que abres un canal, un e-commerce o crecer la visibilidad de tu empresa en cualquiera de las redes sociales, que ahora hay cualquier cantidad, tienes que entender cómo hacerlo bien, porque tampoco vayas a salir por decir que tengo que estar ahí y vas a hacer cualquier cosa, porque entonces no tiene sentido. O sea, no es estar por estar. Cuando estés, hazlo y hazlo bien y entiende cómo te tienes que conectar con la gente que te interesa a atraer a tu empresa para que finalmente eso genere conversión. Porque para mí, tener cualquier iniciativa digital o digitalizar algo sin tener algún beneficio desde el punto de vista de ingresos o de ahorros no tiene sentido. O sea, y esa es la gran decisión y análisis que tienen que tomar y que tienen que entender que como cambio, como todo buen cambio, no podemos dejar de lado el cliente interno y que digitalizar no implica dejar de lado a la gente que trabaja en tu empresa, porque si la gente no se monta en el bus de lo nuevo que estás implementando, pues esa transformación en un contexto bien amplio, pues no va a fluir. Y de hecho, Karina, cuando te escucho, ahí puedo entrar yo en la conversación con mi experiencia, porque precisamente he acompañado procesos de transformación en donde en una buena cantidad de casos la transformación era fundamentalmente una transformación con foco en la digitalización. Y uno de los grandes inconvenientes es no solamente, tal como tú lo traes, quiero es volverlo mucho más detallado, no solamente Sí, la consideración de la inclusión del cliente interno, sino en qué momento se incluye al cliente interno. Porque muchos claro. incluyen al cliente interno cuando ya todo está montado, cuando se ha hecho Ujú. todo un análisis, incluso un análisis que tiene que ver con lo que tú traes, que es súper muy acertado el no caer en que sea una moda y se Ujú. hace todo el análisis y entonces tenemos súper claro como familia empresaria qué es lo que queremos alcanzar, visualizamos a mediano y largo plazo a dónde queremos llegar, cómo entra todo este tema de digitalización en todas esas posibilidades de abrirnos al mundo y resulta que si no se incluye oportunamente al cliente interno, incluso en el proceso de análisis hasta también de la mejor de las rutas, lo que puede pasar, porque finalmente volvemos a lo que tanto repetimos al inicio de nuestra conversación en cuanto a que la empresa, antes que cualquier otra cosa, es un ente vivo, necesita entonces esa empresa como ente vivo que sus miembros sean incluidos en el proceso para que no haya esas barreras de entrada con respecto a precisamente moverme desde lugares distintos, que no significa la pérdida de mi empleo, más sí significa como colaborador que tengo que moverme desde otros lugares, que quizás confían en mí, en mi capacidad de no sé, enfrentar la digitalización y han visualizado que yo puedo, sin embargo, si no han contado conmigo, no tanto es si puedo, es quiero y mucho del Claro, querer tiene que ver con que me hayan contado oportunamente todas las implicaciones que tiene, que como seres humanos requerimos eso. Entonces, por eso es súper claro. interesante en estos procesos cómo entra todo el tema de la consideración de la transformación cultural y la inclusión de los líderes como protagonistas fundamentales de la historia. Entonces es fascinante cómo podemos Claro, mirarlo desde tantas aristas y cómo además nuestras sí, conversaciones terminan siendo súper enriquecidas por eso, ¿no? Que muchas veces sí. se mira solamente desde una de las aristas, sino desde esas otras que cuando están todas integradas son las que hacen la diferencia. Claro, mira, complementando lo que acabas de decir, Ana María, el tema de, por ejemplo, si nos enfocamos solamente en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que la gente lo asocia, no, inteligencia artificial, la robótica y todo esto, no, o sea, son dos cosas diferentes.
pero viendo en el contexto de la empresa, cuando hablamos de inteligencia artificial, la mejor práctica es seleccionar como qué de tus procesos aplican para llevar a un contexto de inteligencia artificial. Entiéndase algo que está, una herramienta que me permite de alguna forma establecer un flujo que simula como que tú estuvieras interactuando con alguien de la empresa, pero no necesariamente hay alguien, una persona detrás de ese flujo, sino que una persona de la empresa literalmente se pensó cuál era la respuesta que yo iba a dar dependiendo, es una de las cosas, ¿no? De las interacciones que tú generes conmigo, o sea, como que qué información quieres. Pero siempre está pensado en función de establecer como que qué cosas realmente necesito eh, generar ese tipo de automatización, ¿no? No es que tengo que agarrar toda la empresa y hacerla que funcione robóticamente, porque quizás no para todas las empresas eso es lo ideal, ¿no? Y lo que no puede pasar es, como me consigo yo por allí muchas cosas, y a mí me genera estrés, y yo digo, pobrecito nuestros padres, porque han quedado totalmente excluidos de estos procesos de Mm, transformación digital. Y ahí es ujú. una atención importante para todas las empresas que se embarcan en esto. Si bien hay unos nativos digitales que están ahorita liderando pues las tendencias y hacia dónde va el mercado, también es cierto que viene subiendo, y yo digo viene subiendo porque bueno, viene subiendo una masa grande de personas entrando en la tercera edad. Eh, la clasificación que le den a la tercera edad en cada uno de los países, pero viene un grupo grande y que son todos profesionales ya digitales que emigraron a ser, me olvidó el nombre del término, esas personas que emigraron a ser digitales, algunos lo hacen muy bien, otros no tanto, otros tienen hijos, como me pasa, como es mi caso, pues que hay aplicaciones de verdad de los bancos que son odiosísimas eh, para una persona de la tercera edad que además está acostumbrada a ir a la sucursal de un banco o de un servicio, pues que entonces somos los hijos que tenemos que hacer las Mm. transacciones importantes y que bueno, que literalmente yo he vinculado todas las cosas de mis padres para hacerle todas sus cosas directamente desde la aplicación del teléfono, o sea, ni pensar yo enseñarle a mis padres a hacer esas cosas en la aplicación del teléfono. No es que no lo puedan hacer, sino que realmente para ellos puede ser un tema complejo. Se equivoquen el dedo en el teléfono, no lo hace. Y yo sé que esos son retos y que no puede pasar es que una tendencia nos lleve por fuera a excluir a un grupo bien interesante de la población y que seguramente generan ingresos también importantes, ¿no? Entonces, por eso voy al inicio del tema. No podemos dejar de lado la forma tradicional de hacer negocios. Nadie ha dicho que Mm. eso hay que descartarlo. Tienes que entender cuál es tu cliente y tienes que entender cómo mantener a tus clientes que son más rentables. Ahí vamos de vuelta. ¿Cómo analizo eso? Bueno, tienes que analizar toda la data y obviamente la data depurada, como tú bien dijiste, pues tener una data estructurada que sea realmente confiable y que te permita establecer y tomar estas decisiones. Y tú nombraste Power BI. Power BI es poderosísimo, pero la idea también es entender, y ahí vamos al tema que yo siempre digo, la gente realmente no sabe lo que quiere. Y eso es en general para todo, ¿no? No sabe lo que quiere, no sabe quién quiere contratar, publican unas cosas y están buscando unas posiciones eh, simplemente porque todo el mundo lo está buscando, pero después consigues la persona y realmente no sabes qué hacer con ese talento que tienes en la empresa. Y voy en línea con esto de análisis de data porque Power BI tú puedes automatizar los reportes, pero digamos, la empresa se tiene que sentar a decir cuáles son los reportes y los reportes se refrescan automáticamente, no es que tiene que haber un departamento haciendo reportes. Pero esos son cambios, digamos, generacionales y digo yo, de paradigmas, ¿no? De que hay hasta esa es la mentalidad es la que se tiene que primero montar en este tema de digitalizar y entender qué es y qué aplica para su empresa. Y segundo, tampoco esto se puede convertir en un mecanismo de excluir o dejar de lado a cualquier cantidad de personas que también pueden ser, pueden ser, no, estoy segura que son tus clientes de siempre, ¿no? Para mí este tema de la transformación digital de la banca y todo esto ha traído mucho beneficio para los bancos, pero ha incrementado para mí, y esta es mi opinión muy personal, eh, la exclusión de muchas personas
y también la propia transformación de muchos negocios o industrias siguiendo precisamente, o persiguiendo, digo yo más bien, esta transformación que están llevando gran parte de las cosas al mundo digital a nivel de los servicios financieros y parto de allí porque ese es el core pues, de funcionamiento de todos los países. Entonces, no persigamos modas, analicemos realmente, invirtamos sí en analizar la información de lo que tenemos actualmente y veamos si más bien necesitamos herramientas para captar más información y entender cómo se está comportando mi cliente actual y mi cliente potencial en el mercado en que yo quiero trabajar. Y todo esto es un proceso evolutivo. O sea, si lo estoy viendo de cara a la internacionalización vía digitalización, requiere todo un mapa, un roadmap, como dice en el término de trabajo, y que involucra muchas cosas. No solamente es inversión, no tan cual como dijo Ana María, es entender a quién tenemos que involucrar en qué cosa. O sea, si voy a vender en otros mercados, qué necesito para entrar a esos mercados, cómo funciona ese mercado, cómo son los impuestos, cuál es la moneda, sentarme con mi equipo de finanzas y entender a nivel de flujo de caja, de tasa de cambio, temas de impuestos, pues cuáles van a ser los retos de ese lado. O sea, hay muchos puntos interesantes que hay que tocar y yo no dejaría de verlo con la seriedad del caso, ¿no? Esto Sí, no, sería pues... y fíjate que ahora cuando hablabas de exclusión, que estamos excluyendo a las generaciones más maduras, esas generaciones también implican, es una decisión, como lo decías tú también, de junta directiva. Cuando hablamos de empresa familiar, es una decisión que debemos sentarnos en la junta directiva, conversarlo, que no puede ser el capricho, que no puede ser el hijo no tiene nada más que hacer, sino que debe ser una conexión intergeneracional en donde se conjugan los saberes, la experiencia, el saber hacer los negocios de una forma tradicional junto con el que podemos hacer diferente. Ese ha sido un reto de las empresas familiares desde hace muchos años, generación tras generación. Hoy lo llamamos transformación digital, ayer lo llamamos de otra manera, pero ha sido un reto de las Exacto. empresas, el poder conseguir de las empresas familiares, incluso de las empresas en general, ¿no? Porque siempre las generaciones más jóvenes obviamente llegan con ideas más jóvenes, ¿no? Y está siempre el choque de yo siempre he hecho las cosas así, y está siempre el choque de usted es un dinosaurio y se está quedando atrás, y esos choques intergeneracionales siempre están en las empresas familiares. Y aquí el reto, y cuando tú dices excluimos, a veces entonces también los hijos llegan con, o sea, lo que no puede pasar es que el papá diga, usted no sabe cómo se hacen las cosas y chao, y usted es muy joven, no sabe nada, ni que los hijos lleguen también con ínfulas de mi papá ya es un arcaico y no sabe hacer nada y no está a la moda y no sé qué, sino que tiene que haber una conversación de trabajo en equipo. Y estoy segura que esa conversación de trabajo en equipo incluso aporta más al proceso de cambio y construye al final una solución mucho más potente porque está Claro. considerando ambos mundos y está considerando como, mire, no sé, nuestros clientes son este tipo de clientes que están más acostumbrados a lo que nosotros anteriormente estábamos acostumbrados. ¿Cómo hacemos para conjugar esas dos cosas y ofrecerle la mejor solución al cliente? Y definitivamente tiene que ser una conversación de dos, en el que papás e hijos se sienten a ver, bueno, qué vamos a hacer y cómo combinamos los saberes de ambos y respetamos, y bueno, más que respetamos, reconocemos que cada uno tiene algo que aportarle a la fórmula y algo muy valioso que aportarle a la fórmula. Entonces, esta sí es una invitación que le hago a las familias empresarias que nos están escuchando y es, tiene que ser un trabajo en conjunto. Yo de pronto les comparto luego un artículo que leí de una empresa norteamericana, ellos 100 años, tiene 100 años la empresa, hacen como unos dulcecitos, no me acuerdo bien cómo se llama la empresa, pero cuando leí la empresa, cuando leí el artículo, era muy bonito cómo ellos contaban generación tras generación ese cambio, ese proceso, y siempre es lo mismo, ¿no? Siempre en las familias empresarias va a haber ese choque. Importante saber cómo lo sorteamos de la mejor manera, haciendo un balance entre las dos cosas. Tiene que haber un balance entre las dos cosas. Y otra cosa que nosotros vimos, incluso yo recomiendo en las empresas familiares muchísimo, como para para que los hijos se conecten con los negocios y darle reconocimiento también a ellos, es que se ha optado por crear unos comités de innovación para las generaciones más jóvenes, Exacto.
y que en estos comités de innovación, digamos, si hablamos de una empresa familiar de 3 generaciones, la generación más pequeña, que digamos que tiene 10 años, 14 años, hagan un mini comité de innovación para ellos en donde empiecen a pensar sobre nuevas ideas y que esas nuevas ideas, alguna de esas, la empiecen a trabajar para que pueda ser después escalada ya a ser una solución real para la empresa, pero funciona muy bien, ¿saben? O sea, ese tipo como de estrategias es bien interesante para hacer que las generaciones más jóvenes, para reconocer la voz de las generaciones más jóvenes y que puedan Claro. aportar en estos procesos de transformación digital. Mm, yo quisiera preguntarte, Karina, cuando, por ejemplo, pensamos, y hablemos de eso, ¿no? De los líderes, de cómo funcionaría, quiénes deberían ser los líderes de un proceso de transformación digital según tu experiencia en una empresa familiar y tú qué has visto, debe ser mucho más iniciativa obviamente de los jóvenes, pero que has visto cómo funcionan esas dinámicas, cómo funcionan incluso esas dinámicas cuando ya no solamente está hablando con los hijos, sino está hablando con los papás y que evidentemente la conversación puede llegar a ser un poquito más difícil o no, no sé. Cuéntanos un poquito sobre ese tema. Mira, yo siento que, por lo menos, que y va en línea con la idea que me vino ahorita a la mente conectando con lo que tú acabas de decir. Primero, esto es como para mí una oportunidad interesante para hacer precisamente esa ¿cómo se llama esto? El pase de generación del negocio, ¿no? Siempre y cuando ese sea el norte por el cual van a llevar a la empresa. Pues todo esto va de la mano con la visión que tenga la empresa, ¿no? Entonces, si la empresa tiene una visión establecida de hacer X de cosas, estos cambios tienen que estar en línea con esa visión. Entonces, si vamos a algo más profundo, es decir, vamos a llevar adelante la transformación con lo poderoso que es esa palabra, digital, le metemos otro componente súper fuerte al contexto de transformación, le damos ese apellido, eso tiene que ir de la mano con la visión de la empresa y con lo que busca hacer esa empresa, ¿no? En primer lugar, esa es la esencia, porque eso va a ser para mí el principio guía macro de todo lo demás que quieras desprender. Ahora, ¿quién lo debe liderizar? Yo siento que la mujer o el hombre de esa familia, este, que tenga esa conexión primero con la esencia del negocio, que entienda el mercado y que además haya tenido la oportunidad de viajar y ver esto funcionando, bien sea escuchando el proceso de transformación que llevó una empresa que admira, hablando con líderes de otras empresas que ya han llevado este proceso y que tenga la energía y la convicción del resultado final que espera con esto, ¿no? Es como esa mentalidad de maratonista, es que sabes que cuando tú te preparas para un maratón, tú no estás pensando en el kilómetro 1, en el 5, el 10, el 15, ni el 20, ni el 41. Tú estás pensando en la meta final, en el 42. Entonces, en el kilómetro 42, tú dices, cuando llegue ahí, cuando llegue ahí, cuando llegue ahí. Y entonces, para mí, esto es eso, es con mentalidad de maratonista. Pensando siempre y teniendo presente qué es lo que quiero lograr con esto y que tiene que estar de la mano con la visión que tiene esa empresa como tal. Y que como es algo tan personal, es como la huella dactilar, pues para cada empresa puede ser diferente y sería para mí muy, ¿cómo te puedo decir? Muy superficial decir, esta es la ruta que debe seguir cada empresa. Te digo, algo que pensando aquí también que sería bonito, que yo siempre le digo a uno de los clientes que tengo actualmente, digo, es que tú tienes que viajar, tienes que ir a ver esto, tienes que ir a ver las nuevas cosas que están sucediendo en tu industria, en otros lugares del mundo, pero tienes que salir, o sea, tienes que ver qué está pasando allá, porque puedes estar pecando de desactualizarte, de dejar pasar cosas que pudieran ser un boom para tu empresa en este momento. Y para mí, dentro de la empresa, sea hombre o mujer, eh, o sea el matrimonio de esa familia que son los que están alineados con esto y decían emprender algo como esto, pues yo los invitaría a que se tomen el tiempo de ir a ver esto funcionando en otros lugares, participa en esas ferias de tu industria, ve a ferias de innovación, ve a un congreso que tenga que ver con algo que a ti te gustaría o que te llama la atención. Hay que
ir a ver las cosas funcionando como para recargarte de nuevas ideas y entonces ya tener pues más esa energía conectada con ese cambio que quieres emprender antes de tocar cualquier cosa dentro de la empresa. Yo haría ese ejercicio si dentro de la empresa tienen la oportunidad, definitivamente el que el de la familia, ella o él, que esté conectado más con eso y que además tenga la convicción, la energía y la capacidad de no desistir, aunque dentro de la empresa consiga bueno, en términos de los canales digitales dirían los haters, aunque tenga un montón de haters dentro de la empresa, pues que tenga la capacidad de seguir adelante porque está seguro o segura de que ese es el camino, ¿no? Entonces, quien lo toma, el que tenga esa capacidad. Mira, te puedes sorprender, tú puedes conseguir a alguien líder de una generación, no necesariamente de millennial ni nativo digital, que sea el líder de todas estas iniciativas simplemente porque viajó, porque conoció y participó en el congreso tal, conoció a tal persona, vio las cosas funcionando y esta sea la persona correcta para liderar ese tipo de cambios. No necesariamente tiene que ser el nativo digital. Obviamente, si es muy inteligente esta persona, se va a rodear de quienes tengan ya ese cerebro funcionando como que en ese mundo, ¿no? Porque es ver cosas que a lo mejor para otros sean como que muy lejanas y ellos los ven cercanas porque simplemente siempre han crecido en ese contexto, ¿no? En el contexto digital y en que la tecnología es lo que manda y que podemos hacer cualquier cantidad de cosas y que el mundo puede funcionar diferente y que esto no se trata de desplazar a nadie, sino simplemente de ubicar otras cosas. Eh, y si bien a nivel empresarial estamos preocupados por eh, todo este tema, también es cierto que no podemos dejar de lado las tareas básicas del día a día y que para eso también se necesita gente. No todo va a ser digital. Hay otras cosas que necesitamos todavía la gente y también necesitamos que haya gente preparándose para ocupar esas tareas básicas eh, y al final también serán grandes empresas dedicadas a atender esas necesidades básicas de las personas, ¿no? Y de eso hay cualquier cantidad de emprendimientos y es bien interesante, o sea, lo que se puede hacer en ese sentido. Pero para mí no existe como que un perfil correcto de decirte, esta es la persona que lo tiene que hacer. Para mí también es una oportunidad precisamente como te dije al inicio de este comentario, de que esta iniciativa sea precisamente ese momento de hacer esa transición. A lo mejor la líder o el líder más antiguo de la empresa dice, bueno, yo entiendo que esto lo tiene que hacer el negocio, pero ya yo no estoy en capacidad de, de llevar esto. O sea, son muchas cosas nuevas para mí y yo prefiero como que hacerme un lado y apoyarlos con mi juicio experto en todas las cosas que yo he visto a lo largo de toda esta evolución de la empresa en los últimos X años que tengo este negocio, pero yo voy a hacer tal cual como esto, va a ser el juicio experto al que van a recurrir para validar cosas, pero yo cedo toda esta transformación a la siguiente generación. También es un momento bonito para hacer esa transición, desde mi punto de vista. Y cuando te escucho, Karina, a mí me encanta porque estaba paseando en este instante, porque obviamente aquí nos podríamos quedar felices y yo sé que los oyentes también. Podemos tener en otro momento, obviamente, a Karina aquí de nuevo para seguir profundizando en muchos detalles que han surgido súper interesantes. Sin embargo, en ese paseo por la conversación que hemos tenido hasta el momento, yo sentía que al final también hay algo que está asociado a la esencia de nuestro podcast y es finalmente estamos hablando de todo lo relativo a familias empresarias, en donde lo que está en primera instancia es la familia. Y cuando te escucho y cuando escucho todos los elementos que traes, las distintas aristas, las consideraciones, el recortar claramente, ok, no es entrar en una moda por la moda, es traer claramente qué queremos lograr. Entonces, si hablamos de la transformación digital es porque tiene un sentido, igual qué sentido tiene en función de nuestro negocio. Otra también arista es, ok, ¿y esto qué impacto tiene en términos de, por ejemplo, oportunidades para nuestro patrimonio familiar? Porque también ese es otro ingrediente. Exacto. ¿Sí? O sea, hay tantos ingredientes y al final lo que quería decir es que por la forma como lo traes, Karina, y por la forma como lo hemos conversado aquí, que es nuestra convicción también,
Detrás está lo que tiene una familia en esencia, y es que la familia al final representa la capacidad de tener conversaciones en donde podemos estar distintas generaciones pensando diferente, con capacidades distintas, con miradas diversas, incluso podría entonces también claramente aparecer los miedos, las inquietudes, el anhelo de algo distinto y que ojalá fuese así. Sin embargo, la familia siempre traerá la posibilidad de conversar, de construir, de poder Claro, traer los distintos elementos, y eso es lo que se requiere en cualquier tipo de decisión en relación a cualquier posibilidad que implica cambio y transformación, porque ponemos por encima de cualquier otra cosa lo que la realmente es familia, lo fundamental, la familia. Y lo que es también fundamental, la familia empresaria, incluyendo a los colaboradores de esa organización, que para muchos aquí eh, aparece hermosamente planteado como esa familia extendida que también cuidamos y que entonces nos llevará a tomar las mejores decisiones acorde a las posibilidades, acorde a los escenarios factibles y también acorde a lo que ese corazón de familia, ese sistema vivo también denota y claro. expresa. Y bueno, pues al final todo es posible si lo hacemos desde lugares relacionales, emocionales, de verdadero cuidado y también de esa mentalidad y esa postura de maratonista que traes, porque también no es quedarnos en zona cómoda, es decir, y nos Sí, amamos y también por eso, porque no lo intentamos y metámonos en algo que parece claro. que no es posible, pero cuando hay gozo y cuando hay amor y cuidado, todo resulta factible traerlo a la Sí. conversación. Sí, y si me Entonces, permites una última idea, sí, Ana María, claro, disculpa, en no, línea con lo que estás diciendo, te dejamos yo, cerrar a ti y aquí yo solo buenísimo. cierro con una frase que siempre utilizamos para cerrar. Ah, buenísimo, mira, rapidito, te comento, una tarea que yo le dejaría a ese líder de, digo yo, de la manada, de la generación de una familia en particular es, empieza por una tarea muy sencilla, o sea, no vayas directamente a hablar con el super experto para que te diga cómo empiezas este proyecto de transformación digital. Conéctate con tu nieto, con tu esposa, con el miembro, los miembros más jóvenes de tu familia y siéntate con ellos que te muestren el iPad, en el iPhone, el teléfono, lo que usen. Mira, ven acá, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué redes sociales usas? Y cuando tú quieres comprar algo, ¿dónde buscas información? Cuando quieres aprender algo, ¿cuál es tu principal canal de comunicación? Cuando entras a una página web, ¿qué es lo que ves? Empieza por hacer esa pequeña investigación de mercado. Es la tarea que yo le dejaría a estos líderes de empresas y empieza a entender cómo tu familia se conecta con las empresas y cómo se conectan entre ustedes para que entiendas la complejidad y lo interesante que está detrás de este nuevo mundo digital que nos ha permitido conectarnos de diferentes formas, ¿no? Yo empezaría por allí, esa sería la tarea que les dejaría a quien escuche este podcast. Y yo te digo, Karina, entonces aquí se van a reír ustedes y nuestros oyentes, y yo también digo, yo que tengo un alma súper joven, igual me tengo que incluir ya en esas generaciones maduras, que también digo, yo me abro a la digitalización en tanto nos hablen desde lugares que nos muestren algo tan fascinante como tú no lo has mostrado. Es que el tema es desde qué lugar se acercan a nosotros, que somos de generaciones de transición y algunos ni siquiera de transición, de generaciones más maduras aún en donde lo tecnológico y lo digital entonces, y en este caso la transformación digital, pues no era algo que estuviera ahí puesto como posibilidad. Entonces, si nos llevan de la mano, si se paran también desde nuestro lugar, entonces parándonos mutuamente desde ambos lugares, así podemos lograr hacer la diferencia. Y Y ahí cierro. ya se imaginarán quién edita los episodios del podcast. O sea, no es Anita. Y quien escribe las historias ya saben quién las escribe y Ah. me emociono. Sin embargo, siempre haciendo la diferencia desde la raíz, que es lo que nos convoca a todos. Así que, Karina, muchas gracias. Muchas A gracias ustedes. por estar aquí Muchas en nuestro gracias. espacio. Gracias, oyentes. Hasta pronto.
Y obviamente no duden que Karina en algún momento aquí volverá para que continuemos las historias. Un abrazo Excelente. para todos. Pues muchas gracias.